Continuamos con esto de las fallas. Estamos viendo algunas formas de cómo resolver o cómo proceder en el caso de algunas computadoras de transmisión. Y hemos visto ya computadoras de Volkswagen, computadoras de Mazda, y ahora vamos a revisar otra computadora de Mazda, pero ahora una 2001, 2.3 litros. Esta computadora está reportada con la falla. Su reporte fue falla, pierde comunicación, y no se activa. No se activa en algunos casos. O sea, tiene falla errática. La han traído para que se revise y veamos si es la computadora o si tiene un problema externo. Bueno, pues en este caso, así es como se está reportando. Vamos a ver cuál es el procedimiento para checarla, qué tipo de pasos se tienen que seguir. Un comportamiento como este podría ser que la computadora estuviera bien y que la falla fuera afuera o estuviera falseando algún cable, algún conector de la misma computadora. Entonces es una de las fallas que hay que comprobar que si es o no es la unidad. Bueno, pues en este caso pues ya tenemos los datos. Recuerda que siempre que vamos a checar una computadora pues pedimos datos. ¿Cuáles son los datos? Pues la marca, la versión, si es que esta tiene una versión, el modelo y el motor. Aquí a veces se confunden y piensan que es el número de serie que trae el motor. No, aquí nos referimos a la capacidad de operación del motor, que en este caso es 2.3 litros. Estos datos, recuerda que los ocupamos para obtener el diagrama eléctrico. Para eso son los datos. La falla, pues ya la tenemos marcada aquí arriba, con ese empecé. Pues con los datos voy a obtener el diagrama para así entonces buscar el tipo de problema. Una falla como esta, donde pierde comunicación, donde a veces opera mal y a veces opera bien, puede hacernos pensar que la computadora pudiera estar bien. Así que tenemos que descartarlo. Después de estos datos, la pregunta obligada que siempre hemos comentado es ¿qué código nos da si es que fue escaneado? ¿De acuerdo? ¿Qué código nos da? Pero bueno, vamos primero a anotar esos puntos para que vayamos agregando otros. Bueno, pues ya una vez que tenemos estos datos, vamos a empezar a la fase del diagnóstico. En todas las reparaciones, en todas las revisiones, siempre vamos a hacer un diagnóstico. En el diagnóstico nosotros tenemos que ver cómo se está comportando la falla o el problema para que así empecemos a dirigir una secuencia de pasos. Aquí en este caso nos damos cuenta que pierde comunicación. Y cuando la computadora
en este caso la TCM, porque de esas estamos hablando, de computadoras de transmisión, cuando estas pierden comunicación, puede deberse a un falso contacto, puede deberse a un módulo, no necesariamente la computadora, podría ser la computadora. Entonces lo que tenemos que hacer es polarizarla, pero la pregunta es, ¿pierde comunicación? ¿Cuándo? ¿Cuándo pierde comunicación? ¿Y qué pasa cuando pierde la comunicación? ¿Empieza a fallar? ¿Cuándo pierde la comunicación? Este es un punto importante, ¿de acuerdo? La computadora, tenemos que pensar que es una unidad, y yo siempre lo manejo así, incluso para mi diagnóstico. Siempre hay que pensar en cómo se está comportando la computadora. La computadora tiene dos líneas de comunicación. Se trata de una comunicación CAM, así que tengo una línea CAM alta y una línea de CAM baja o bajo, alto y bajo. Entonces, esta comunicación, la computadora, por lo regular, en lo general, la da al momento de ser polarizada. Así que hacemos la polarización, y en la polarización nosotros tenemos que acordarnos cómo funciona esto, ¿verdad? La computadora tiene una línea de batería, tiene una línea del switch de ignición y tiene una línea de tierra de batería. Es algo que recordamos porque la vamos a revisar. Vamos a revisar esta parte. Entonces, al revisar esta parte, tenemos que ver si pierde comunicación, podría ser porque pierde alimentación. Así que antes de que lleguemos a checar, antes de que revisemos, tenemos que empezar a hacer pruebas. Algunas veces el problema se encuentra fuera de la unidad. Entonces, estos puntos que estoy comentando ahora, antes de ir al proceso de revisión, tenemos que empezar a definirlo para saber hacia dónde vamos. Siempre lo he dicho, no te metas a la computadora si no sabes a dónde vas. Si no has pensado en cuál es el comportamiento de la falla y qué podría ser, no te metas porque entonces no vas a lograr mucho. Tal vez cometas un error y dañes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me preguntan, y lo comento ahora por la situación de la falla, ¿qué le checo? Y en eso estamos ahora. Por esa razón decidimos compartir este tipo de experiencias. La computadora o la computadora que estoy checando tiene este problema. Pierde la comunicación. Ese es el reporte que me dieron. Y a veces trabaja y a veces no. La pregunta es, ¿cuándo falla? ¿Cuándo pierde la comunicación? ¿O antes de eso, antes de que pierda la comunicación ya empezó a fallar? Pueden ser situaciones diferentes, ¿verdad? No, pierde la comunicación y empieza a fallar. Bueno, quiere decir entonces que el control de la computadora que está comunicándose con otros módulos como la de motor, por eso hay ese tipo de problema. La pregunta es que hay que checar la computadora y ver si efectivamente es la causa de la falla. Para eso tendremos que recordar algunos datos. Por ejemplo, la polarización de la computadora tiene que ver con una línea de corriente, una línea de ignición y una línea de tierra. En ambos casos tenemos 12 aquí y 12 volts acá, pero esta entra cuando abres el switch, ¿de acuerdo? Y cuando se polariza la computadora, la comunicación empieza a darse. Y la comunicación, si es línea CAM, tiene que ver con un voltaje de corriente directa de 2.5 volts. En ambas líneas tengo un voltaje de corriente directa de 2.5 volts.
Si hemos tomado el curso de este tipo de computadoras de reparación, entonces seguramente ya lo recordaste. Si no, si es tu primera vez que estás viendo esto, entonces es un dato que tenemos que recordar, que tenemos que aprender. En lo general se dice 2.5, sin embargo puede haber variables. Entonces esto va desde 1.8 volts hasta los 3 volts. Todos en general aprendimos 2.5, pero no siempre aparecen 2.5, puede haber una variable. Esto podría deberse a la marca del vehículo o podría deberse al equipo que estoy ocupando para checarlo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, señores, tengo que revisar cómo está la situación. Sobre este voltaje de 2.5, recordemos que se obtiene la señal. O sea, vamos a tomar como base lo común, 2.5 volts. Encima de ese voltaje tiene que aparecer la señal de trabajo, la señal de comunicación. Si estoy pensando en la línea CAM alto, pues esa sería la presentación. Y tendríamos aquí, si fueran 2.5 aquí, acá tendríamos también 2.5 volts de pico. Lo que va a ser en total un valor de 5 volts. Y para la línea CAM bajo sería lo mismo. Habrá computadoras que cuando las polarizamos me dan esa línea de comunicación instantáneamente con tan solo polarizarlas, mientras que a unas cuantas hay que conectar el escáner para que ésta empiece a comunicarse, antes no lo hace. Tengo esas dos opciones. Con respecto a esta señal, lo que sí tiene que haber siempre será este voltaje. Ese sí lo voy a checar con tan solo polarizar. Entonces te das cuenta, estamos en esa fase del diagnóstico, viendo qué tengo, qué no tengo, por dónde podría ir la falla. No es abrir la computadora y empezar a checarle, ¿no? Ha habido gente que me ha dicho, es que ya la chequé. ¿Y qué le checaste? Pues ya vi que no tuviera piezas quemadas, piezas rotas, explotadas, y todo se ve como nuevo. Pues cierto, no siempre vamos a hallar piezas quemadas, no es como otros sistemas. Sí podría haber piezas quemadas, pero el porcentaje de eso es bajísimo. La mayoría de las veces tú abres la computadora y se ve limpia, se ve perfecta, ¿no? Pero tiene falla, porque es un problema de señales o de componentes, ¿de acuerdo? Así que en este caso, con respecto a la comunicación, esto es lo que se tendría que hacer. Si esto está en orden, si yo llego a la computadora y checo los 2.5 y checamos señal encima de esos 2.5, estaríamos diciendo esto sí tiene comunicación. Y cierto, pierde comunicación, quiere decir que no siempre no está. Sí está, pero a veces no. Lo que tendríamos que hacer es generar cierta presión en la computadora para ver si es un falso contacto. Falso contacto por soldaduras frías, por soldaduras desquebrajadas, ¿de acuerdo? Entonces, si la soldadura está fracturada en el micro, en la memoria o en la interfaz, si me voy a meter a la computadora, también me debo de acordar, vamos a hacer un poquito más amplio esto, que esta señal entra, pasa por lo que llamaríamos un circuito resistivo, que llamaríamos acoplador de impedancia. Esto me lleva a pensar en algo más. Entre estas dos terminales debe de haber debe de haber una resistencia de 120 ohms en lo general, pero este voltaje más o menos 5%. Esta resistencia más o menos 5%. Ahora yo puse 120. Es también un valor que debo de checar. No hace falta que yo se los diga, pues es algo que en automático, ¿verdad? Ya lo pensamos. Resistencia.
La resistencia la voy a checar con el multímetro. ¿En qué modalidad de multímetro? En ohms. Entonces, ya sabemos que si voy a checar resistencia, pues aquí no debería de haber voltaje porque eso podría perjudicar mi instrumento. Lo que significa que para checar la resistencia no debo de polarizar la computadora, ¿verdad? Si compruebo que aquí hay 120 ohms o más o menos un 5%, quiere decir que esta red está funcional, ¿de acuerdo? Esta red en algún momento tiene que ir a tierra. Esto sigue y ahora se va a un circuito integrado. El cual conocemos como el transceiver. Y a partir de ahí, a partir de ese circuito integrado, entonces nos comunicamos con el microcontrolador. Voy a abreviarlo así, con el micro. Entonces, si se pierde la comunicación, tendría que ser cualquiera de estos puntos, el micro, el transceiver, el acoplador de impedancia o incluso los mismos cables o módulos que están afuera. Esta comunicación viene del conector DLC, pero también viene de la computadora de transmisión. Perdón, esta es transmisión, la computadora de motor. Como también puede venir de ABS, del tablero, etcétera. Entonces quiere decir que si aquí se pierde la comunicación cuando estamos checando esta computadora, podría deberse a un fallo interno o un fallo externo. ¿De acuerdo? Y en este caso, si fuera externo, podría ser cualquiera de los módulos que estén conectados a la misma red o incluso el cableado, ¿verdad? Pero el cableado, si estuviera dañado, es porque tal vez nada más está en corto, porque se sobrecalentó y entonces está cambiando el valor resistivo entre estas dos puntas, lo que está rompiendo con la comunicación. ¿De acuerdo? Pero como a veces sí y a veces no tiene comunicación, eso me haría pensar que si fuera cableado, al menos que estuviera falseando, podría darme ese tipo de problema. A esto es a lo que llamamos diagnóstico. En cualquiera de los casos que hemos revisado, en cualquiera de los 3 casos anteriores a este, tenemos siempre que revisar esa parte, hacer el diagnóstico, en donde incluimos datos de trabajo del sistema con datos del comportamiento de la falla. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que el diagnóstico apunta hacia la computadora y hacia ciertas partes, lo que sigue es ir a checar. ¿De acuerdo? Vamos a ir a checar. Esta computadora se revisó por esa parte y no se encontró error, lo que hizo pensar que el problema viene afuera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar esta parte, por favor, para que la recuerdes y la apliques. Pues bien, señores, ¿ya lo tienen?
Esta parte es entonces la que tenemos que seguir para el asunto de pierde comunicación. ¿De acuerdo? Voy entonces a borrar lo que ya recordamos que hay que checar, pero ahora viene la situación práctica. Fíjense, estamos en el diagnóstico, revisando, armando estrategia para la falla de pierde comunicación. Hay pérdida de comunicación. Bueno, pues ya vimos qué puntos tendríamos que checarle. Voy a poner un poquito más arriba esto. Entonces, pierde comunicación. ¿De acuerdo? Pues diríamos, hay que checar la impedancia de la computadora, ¿cierto? Entonces aquí, primer punto, checar impedancia de la red de comunicación. Acuérdense que si es una red CAM, tiene ya un protocolo de operación. Tenemos una resistencia que ya dijimos de 120 ohms, ¿verdad? Más o menos un 5%. Pero acuérdense que hay variables. También podríamos tener 62 ohms. Son esas dos variables. Entonces, si yo encuentro una resistencia entre los 60 y los 120, estamos bien en esa red de comunicación. Número 2. Si la red de comunicación está operando bien, el número 2 es resoldar. Resoldar microcontrolador interfaz de comunicación conector del arnés. Eso es lo que vamos a revisar, ¿de acuerdo? Y por último, o como número 3, checar circuito integrado, transceiver o interfaz. ¿De acuerdo? Esas son las partes que vamos a revisar. ¿De acuerdo? Vamos a anotarlo entonces para que así sepas qué vas a checar o qué vas a hacer en el proceso de investigar cuando se pierde la comunicación. Desde luego esto es a nivel computadora, a nivel TCM. Pues listo, ya está esta parte para el asunto de la comunicación. El otro punto de falla que nos están reportando es que la computadora deja de funcionar y en algunos casos opera sin problema y en otros empieza a fallar. Entonces diríamos que tengo una falla
falla intermitente, vamos a llamarlo así, falla en algunos casos, deja de hacer cambios o de realizar cambios. Cuando una computadora se comporta así, podría ser un falso contacto, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el procedimiento vamos a seguir una secuencia. Y lo primero que se recomienda realizar es resoldar conector de arnés, el que viene en la computadora, el conector, pin a pin. Número 2, resoldar microcontrolador, memorias o memoria, la que tengas, una o dos, memoria o memorias microcontrolador y transistores de potencia o circuitos integrados. Desde luego, de potencia. Ese es el procedimiento que vamos a seguir. Hay más pasos o hay otro paso, pero lo anotamos ahora que termine de hacer esto para que yo pueda escribir un poco más abajo. Bueno, pues si ya lo tenemos, fíjense bien, para este caso donde la computadora opera de manera intermitente, hay una secuencia que sigamos rápido la operación, resoldar conector. Pero aquí hay un detalle. La mayoría de las veces cuando decimos resoldar, me ha tocado observar que pensamos que resoldar es aplicar más soldadura. Y no es así. Este tipo de tarjetas viene a 3 capas: superior, inferior, en medio. Y a veces lo que hacemos es tomar soldadura y en el punto, en cada pin o en cada punto para cada pin, simplemente se le aplica más y más y más soldadura a cada punto. Nos damos cuenta que hicimos porque el punto de soldadura se vuelve una bolita. Te voy a mostrar, esta computadora le hicieron eso. Esta computadora, que también es de Mazda, pero una 2018, vean esto. Voy a acercarme a los pines para que vean cómo vienen. Esa no es la soldadura original. En el ángulo que la veas está una bola. Te voy a mostrar un punto de soldadura como viene original. Voy a quitar esto y voy a mostrarte en otra tarjeta cómo vienen los puntos de soldadura. Estos son los
puntos de soldadura originales. Así es como por lo regular vienen. Pero en esta computadora, donde se resoldó, se puso más soldadura encima. Ese es un gran error. Pudiera ser que con ese proceso llegue a funcionar por un tiempo, pero volverá a fallar. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que el resoldado fue errático. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si vas a resoldar, quita la soldadura que trae la computadora. Total, un 50%. Mete un extractor, calienta el punto, mete el extractor. Aquí no vas a usar aire caliente, no es necesario. Calienta el punto con un cautín de 40 a 60 watts, con una punta apropiada que sea pequeña, y con el extractor quitas la soldadura. Si sacas el 100% de la soldadura, perfecto, pero si no, entonces con el 50% que le retires es más que suficiente. Y ahora, una vez hecho eso, metes nueva soldadura. Ese es el resoldado que se le hace al conector. Porque si haces lo que ahorita hicieron en esta computadora, no se corrige la falla. Si el falso está del otro lado de la tarjeta, en la cara inferior a la que estamos viendo ahora, sigue ahí el falso. O si el falso se encuentra en la parte del medio, sigue ahí el falso. Lo hemos comprobado y pudiera ser que trabaje la unidad aparentemente bien, pero en cuestión de un tiempo muy corto, unos días, semanas, vuelve otra vez a fallar. Bueno, entonces te queda como la moneda en el aire. ¿Falla o no falla? Puede ser que sí, puede ser que no, y no podemos permitirnos eso. Así que retira toda la soldadura o el 50% y mete soldadura nueva. De tal manera que va a quedar la tarjeta otra vez como viene original. Y eso es lo que funciona. Esta computadora que tengo ahorita aquí es de Mazda. Es una computadora que sufre mucho de falsos contactos. Es su primer falla, falsos contactos. También tiene falla de componentes que se abren, que se ponen en corto. Pero su falla principal es falso contacto. Como viene pegada al bloque de transmisión, en el área que viene hay un calentamiento muy alto, lo que hace que la soldadura se vaya desquebrajando, se vaya haciendo porosa, y de ahí vienen los falsos. Y entonces empieza a operar, a veces sí, a veces no, y así se la lleva. Y si hacemos esto, pareciera que sigue igual, o mejora un poco, pero vuelve a caer. Y por ahí entonces muchos dirían, no tienen reparación ya. Una vez que falla es imposible que quede. Bueno, es porque depende cuál es el procedimiento que se usó. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado con esa parte, es importante. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que en el proceso de reparación hemos ido encontrando. ¿De acuerdo? El tercer paso, el siguiente paso que vamos a seguir es checar transistores MOSFET de potencia. Tenemos que ahora checar los MOSFET y para eso vamos a hacer un proceso. Si el transistor está fuera de la tarjeta o incluso dentro, podemos hacerle el mismo procedimiento. Ahorita voy a repasar rápido una fase, ¿verdad? Esto de arriba ya lo tienes, así que lo vamos a quitar para que podamos checar. ¿De acuerdo? Si el transistor está fuera de la tarjeta, pues podemos checarlo de un modo. Si está adentro, podríamos intentar ese mismo modo, pero podría no marcarnos bien
aparentando estar dañado, pero se debe a que está instalado. Bueno, es cuestión de qué es lo que tú buscas, mira. Vamos entonces ahora a checar un transistor y es algo que hemos revisado muchas veces, sin embargo, aún así me lo preguntan, ¿cómo se checa? Es importante que ustedes lo valoren. Bien, vamos a ver aquí cómo checar el transistor cuando está fuera de una manera rápida, cómo saber si es un canal N o si es un canal P. Recuerden que en las computadoras de transmisión lo que más usamos son los canal P, aunque también pueden aparecer los N. Entonces, para distinguirlos voy a hacer esto, mira. Aquí tengo un transistor de montaje de superficie, un de pack. Bueno, de montaje de superficie es como suelo llamarlos, a quienes dicen superficiales, pero bueno, es cuestión de enfoque de cada quien, ¿verdad? El punto es que sepamos cómo checarlo. Entonces, mira, aquí está el transistor, tiene 3 terminales, está para checarse esas 3 terminales, pues son estas de aquí, 1, 2 y 3, aunque esta del medio que está cortada es igual a esta, a la aleta que trae el transistor, mira. De tal manera que aquí puedo checarle continuidad y por eso comprobar que es la misma, mira. La aleta y esta pata cortada son la misma conexión, ¿de acuerdo? Entonces voy a ocupar la aleta disipadora o puedo ocupar esta de aquí. Es cuestión de gusto, ¿verdad? Lo que voy a hacer primero es checar el canal. Ya sabemos que estos transistores, cuando vienen en este empaque de potencia, ya viene establecida el orden de terminales. Este pin es la puerta, este de acá es el surtidor y la aleta o disipador es el drenador, ¿de acuerdo? Entonces voy a checar el canal, voy a hacerlo con el multímetro en la modalidad de semiconductores, como ahora se encuentra, mira. Ahí está, semiconductores. Bien, entonces ahora voy a checar y voy a checar entre la aleta disipadora, que sería el drenador, y el surtidor. Y cuando hago eso, mira, me está marcando punto 460. Voy a acercarme un poquito más porque puedo hacerlo en esta toma. Por ahí vamos a dejarlo. Mira, ahora otra vez. Fíjate, la punta negra está quedando en el drenador y la roja en el surtidor. Eso quiere decir entonces que se trata de un MOSFET canal N. Canal N. Si invierto las puntas, no debería de marcar. Y no lo hace, mira. Ahora la punta roja en el drenador y la negra en el surtidor y no marca el canal. Solamente cuando el drenador está la punta roja y el surtidor la punta negra, mira. Si checo con puerta, vamos a checar la compuerta del drenador, no está marcando. Voy a invertir las puntas para ver si eso es, y tampoco marca. Mira, ahora la negra está, la roja en el surtidor, en el drenador, y no marca. Ahora voy a checar compuerta surtidor. Voy a poner la punta roja en la compuerta y la negra en el surtidor y no me está marcando. Voy a invertir las puntas, ahora la compuerta será negro y el surtidor rojo y tampoco está marcando. Eso, pues por un lado es correcto, pero también podría confundirse a que está dañado el transistor. Podría confundirse aquí. Voy a hacer esta prueba, mira. Como el canal normal, mira. Punto 460.
Ahora voy a mover la punta roja a la compuerta, mira, por unos segundos. Luego la voy a regresar otra vez al surtidor y me está marcando el mismo valor. No, ¿verdad? Ahora me está marcando punto 329. Componente y las vuelvo a poner, sigue marcando punto 329. Toco otra vez la compuerta con la punta roja y la regreso al surtidor, sigue marcando punto 330. ¿De acuerdo? Menos, lo importante es que está marcando menos. Menos. Ahí lo tienen. ¿Cómo puedo hacer que regrese a su lectura normal? Una es cortocircuitando las tres patitas. La otra es, mira, tocando la compuerta con la punta negra. Y ahora me regreso y ya está normal, mira. Ahí está activa. Si no cumpliera con esta condición, pues diríamos que el transistor tiene efecto. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, pues lo voy a plantear acá en el pizarrón para que lo tengas bien definido. Fíjate bien, lo voy a hacer en una tabla. Cuando el drenador es positivo y el surtidor negativo, ahí no marcó, sino que abierto. Indicó abierto. Cuando el drenador es negativo y el surtidor positivo, ahí da un valor. Da un valor. A nosotros nos dio punto 433 o arriba de punto 4. Eso fue lo que nos dio. ¿Y eso qué es? Es voltaje, porque estamos en lectura de semiconductores. Entonces aquí, en esta modalidad, no me marca nada, marca abierto, y en esta solamente marca. Pero después hicimos esto. Después tocamos a la compuerta con el positivo. Tocar, vamos a ponerlo así. Tocar, compuerta, con punta positiva y regresarla, vamos a ponerlo así, por 2 o 3 o 4 segundos, incluso 1, y regresar punta positiva a surtidor. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Pues que marcó punto 330 volts. Baja ahí el valor. A veces menos, a veces es muy poco lo que está bajando, pero el hecho de hacerlo indica que la compuerta está respondiendo. Después tocar compuerta con punta negra y regresar punta negra a drenador. Y ver que la lectura del canal regresa a punto
433 volts. Eso fue, o eso es lo que estoy, o lo que hice en la pieza llamada MOSFET. Bien, señores, entonces así es como vamos a determinar esto. En las 4 fallas que vimos en este bloque de esta semana, hemos estado usando aire caliente. Entonces, si hacemos referencia a la computadora, para retirar este tipo de transistores o integrados podría ser, hay que usar una herramienta que es esta, que al principio les mostraba, ¿verdad? Esta es la estación, bueno, no es cierto, este es el cautín de aire caliente. Te voy a explicar por qué. Aunque se ve muy grande la caja, es un cautín de aire caliente. Así es como lo tenemos definido. Aquí ahorita faltan las boquillas que me han visto usar y que van a ver que uso en las pruebas, en los diagnósticos y en las reparaciones de esta semana. Hemos estado viendo eso. Este cautín, ¿por qué les digo cautín de aire caliente? Aunque se puede programar, y lo debo de programar para 350 grados centígrados o hasta 400. ¿Es demasiado calor? No, es el apropiado para poder sacar los componentes. Sin embargo, habrán visto ya que en algunos casos utilizo incluso un cautín de lápiz para utilizar las dos versiones al mismo tiempo. Este es un cautín de aire caliente y la forma de que tú lo distingas, de que lo puedas distinguir, es por esto, mira. Este cable que viene aquí, lleva la energía a este mango y aquí viene la resistencia y aquí está el ventilador que sopla para que salga aire caliente aquí. La estación de aire caliente es diferente, aunque el tamaño sea parecido, es diferente. ¿Cómo la vas a distinguir? En lugar de este cable viene una manguera. Y entonces no hay aquí ventilador, nada más la resistencia. El aire viene por la manguera de una bomba que está aquí adentro. Esa es la gran diferencia entre un cautín y una estación. Desde luego tiene más poder una estación que un cautín. Ambos funcionan, pero si me preguntas cuál te recomiendo la estación. ¿De acuerdo? Entonces, ya no usamos la pistola de aire caliente. Eso fue en el pasado, ¿verdad? Han visto que he usado siempre una estación de aire caliente para hacer ese trabajo. Entonces, vamos a graduarla a los 350 grados centígrados como mínimo. Aquí tiene ahora 353, pero podríamos ponerle hasta 400. Incluso yo he llegado a ponerle 500 y he jugado con el aire, con la potencia del aire, para que así pueda yo crear algunos efectos y rápidamente sacar los componentes. Porque ya una computadora, ya en la vida real,
de esas que llegan a nuestras manos para reparación, la soldadura viene muy seca y no sale tan fácilmente. Entonces tenemos que hacer algunas operaciones para poder sacarla. ¿De acuerdo? Entonces, pues bien, ya lo tienen ustedes. Ahora vamos a ir hacia la parte de el procedimiento. Les voy a mostrar cómo es el procedimiento para abrir una computadora de un vehículo Mazda CX-7 2009 2.3 litros. Veamos cómo se lleva a cabo el procedimiento para abrir este tipo de unidad. Y como pueden ver, tiene tornillería en la parte de abajo. El conector en esta ocasión viene doble y viene pegado hacia una de las tapas. Así que bueno, voy a mostrarles cómo se procede para abrirla y así poder checar. Ya retiramos los 4 tornillos y hay uno más que está aquí en el centro. Vamos a quitar esta pequeña parte de, pareciera plástico pero muy blando, es una pasta. Y podemos ver ahí un tornillo también de cruz. Bueno, pues a pesar de haber quitado los 4 tornillos, los 5 con el del centro, viene pegada la base hacia esta parte de plástico. Así que vamos a hacer un corte en una de las esquinas con una cegueta, como lo he hecho aquí, para poder meter el desarmador plano y empezar a hacer palanca hacia arriba. Y ahí empezamos a ver que se despega. Y poco a poco, con cuidado, vamos a ir liberando. Y ahí está. Ahí ya tenemos al alcance la tarjeta. Aquí se puede ver el pegamento. Este es el pegamento que está sosteniendo a la tapa de la computadora. Y bueno, la pasta disipadora de calor que transfiere el calor de la parte de potencia, que es esta, que no se puede ver al momento porque está por abajo,
Habrá que sacar la tarjeta para poder alcanzar esos puntos. Pues una vez que hemos retirado la tapa, podemos observar aquí la tarjeta donde están los componentes electrónicos y lo poco que podemos ver aquí, algunos integrados, algunos transistores de potencia. El detalle que tienen estas computadoras es que no puedo sacar la tarjeta para poder checar los componentes que están por la parte de abajo hasta no desoldar todo el conector, pues el conector viene como parte de la tapa que tengo arriba y no se puede desmontar. Entonces la potencia, que en este caso vamos a revisar, que es para los transistores de los inyectores o integrados, no sabemos todavía qué es hasta que no alcancemos a ubicar. Hay que levantar la tarjeta, como pueden ver aquí. No puedo hacerlo hasta que no desoldemos todos los pines de ambos conectores para poder levantarla. Pues esta parte no sale. Bien, vamos a revisar el diagrama eléctrico del motor para ver cuáles son los pines que corresponden a los inyectores reportados con falla. Voy a ocupar el diagrama, a pesar de que el modelo es 2009, está cercano al 2010. Voy a ocupar este diagrama. Y el diagrama nos dice que los inyectores 3, 4 están conectados al pin 2BH y el pin 2BD. Bueno, el problema pues vamos a seguirlo por el pin 2BD, porque el pin 2BH es en común para el inyector 2 y el 2 está funcionando sin problema. Así que seguiremos esta línea 2BD, y para el inyector 4 está en común con el inyector 1 y la línea de control es por el pin 2AZ. Los pines en esta computadora pues no tienen marca de letras o números, por lo que no vamos a poder ver cuál es el pin, pero por dentro vemos que viene grabada la tarjeta y aquí podemos ver números y letras. Ahí podemos ver A, B, C, D, BH, BC, BF, 2A, 2B, 2C, 2D. Así que esta será nuestra referencia para ubicar los pines. Si no conocemos la computadora o es nuestra primera vez con ella,
pues tenemos que abrirla para poder ubicar los pines y así poder hacer las pruebas. Pues bien, señores, vamos a ver la secuencia para poder retirar la tarjeta de esta computadora. Lo voy a hacer en esta ocasión con un extractor de soldadura y un cautín de 40 watts. Así que bueno, vamos a terminarlo de quitar. Bien, una vez que los pines han sido desoldados, todo esto fue con el extractor, nos aseguraremos que se muevan un poco. Ahora lo que haremos es aplicar un poco de presión hacia arriba y poco a poco ir liberando. Si es necesario, ir calentando algunos pines. Si solamente disponen de un cautín de tipo lápiz, hagan un poco de palanca hacia arriba con precaución y vayan tocando los pines para que desolden. Recuerden que son pines que están soldados también por la parte de abajo y por la parte de medio. Si levantamos con mucha presión la tarjeta, vamos a romper las pistas que están abajo, así que hay que tomar precaución con esto. Yo voy a aplicar calor con la estación de aire caliente al mismo tiempo que voy a ir levantando la tarjeta. Pero si no dispones en el momento de esta herramienta, pues entonces haz lo mismo, levanta la tarjeta un poco y calienta pin a pin, empezando por aquí, por el lado que estás levantando, para que vaya soltándose poco a poco.
Así es como queda cuando la retiramos con el método que les estoy mostrando ahora. De esta manera es como quedó limpio el proceso, y lo más importante es que por la parte de abajo de la tarjeta no se levante ninguna terminal, ningún pin, ninguna pista, no se rompa ningún through hole. Esta es la parte de abajo. Y de esta manera ya puedo tener acceso a los transistores. Bien, señores, pues con este video hemos visto cuál es el procedimiento para abrir una computadora de Mazda. Esa versión que pudimos observar viene pegada el conector con la carcasa, por lo que la única manera de sacarla, como pudimos ver, fue desoldando. De esta forma pudimos ver cuál es la mecánica para checarla. Hay quienes se les olvida el tornillo de en medio, e incluso he recibido computadoras donde las han fracturado por no haber retirado ese tornillo, las han querido abrir a la fuerza. Lo mismo, a veces se fractura la carcasa porque viene muy pegada. Entonces, como te dices cuenta, hay que limar la esquina para poder hacer palanca. Es un corte muy leve que al final puede sellar fácilmente con silicón negro automotriz. Una vez que la computadora ya quedó liberada, pues entonces ya podemos ver dónde están los transistores de potencia. Esta computadora por lo regular se reporta muy frecuente por problema de inyectores. Entonces, en este caso los inyectores pues vienen los dry en forma discreta,
por lo que es fácil de reemplazarlos. Casi siempre son transistores en corto o abiertos los que hay que revisar. Por lo tanto, esa es la parte que después seguiría en caso de que fuera un caso de inyectores. Pero bueno, el punto principal fue que pudieran ustedes ver cómo se abre este tipo de computadora. Y bueno, pues entonces con esto estamos dándole cierre a nuestro curso de computadoras de transmisión. ¿De acuerdo? Como pudieron ver, haciendo pues un recorrido de todo lo que vimos, todas tienen la misma estructura. Si tú te dedicas a reparar computadoras de motor, con esto que hemos visto, has completado un poco más tu campo para poder trabajar. Hay que aprender bien la electrónica del sistema para que puedan checar. Todas tienen el mismo esqueleto, eso permite que podamos revisarlas sin problema. ¿De acuerdo? Esto no es muy fácil, pero no es imposible, como siempre lo he dicho. Se requiere solamente práctica, práctica y práctica. Es importante, cierto, que tienes que aprender cómo trabaja la transmisión para que podamos entender las fallas que el mecánico nos reporta. ¿De acuerdo? Así que ya en otra ocasión nos veremos abordando otros módulos del ramo automotriz. Por mi parte, gracias. Nos vemos en un próximo curso.